he decidido que para mí un valor fundamental para poder vivir de una manera digna es la total honestidad. Entonces, considero importante, principalmente para mí, explicarme el por qué abandoné el proceso de documentar lo que era mi vida y en específico mi entrenamiento diario sin fallar. Considero que no me estaba fallando a la hora de hacer ejercicio porque es un hábito que realmente tiene demasiados beneficios. Pero considero que por otra parte me estaba fallando. Lo estaba haciendo de alguna manera, sí, maquillado con un propósito, pero de alguna manera en lo más profundo, lo hacía para llamar la atención. Lo hacía para que el que me viera dijera, este man está haciendo algo que realmente lo hace ser mejor que yo. Entonces considero que aunque creía yo que era un buen propósito, considero que también es importante para mí valorar los fracasos y aceptarlos porque son las cosas que más nos enseñan. Para mí el fracaso es un profesor, es un maestro. Me enseña algo que hice mal para que aprenda la lección y luego cuando lo vuelva a intentar, la idea es no cometer el mismo error. Entonces, con un poco de pena y, y bastante difícil para mí aceptar que me equivoqué y que en el fondo ese propósito estaba contaminado, me llevó a analizarme profundamente y a darme cuenta de que lo estaba haciendo para que el que me viera dijera que yo era mejor que esa persona que no lo estaba haciendo. Entonces, no he dejado de hacer ejercicio, pero considero que no es necesario grabarme todos los días y hacer todos los días lo mismo. Y ya esa es otra cosa que ya se está volviendo aburridor para mí. Ya me estaba cansando todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Al principio sí estaba emocionado, pero cada vez iba sintiendo más como que, ya esto es aburrido. De hecho, yo mismo viendo el contenido como que me aburría y eso para mí como que no me llenaba lo suficiente como para seguir haciéndolo. Entonces tuve que hacer una pequeña introspección en donde tuve que analizar y llegar a la conclusión de que lo estaba haciendo por un vacío, queriendo llamar la atención. Entonces ahí es donde me encuentro realmente en este proceso y en donde me está ayudando mucho la escritura, el escribir lo que pienso, lo que siento, hablar sobre traumas, sobre problemas que pasaron en mi infancia, que aún en mi vida de adulto sigo arrastrando. Me ha ayudado muchísimo y me sigue ayudando en este proceso para poder entender, y he llegado a la conclusión de que no hay nada ni nadie allá afuera que me pueda llenar. Entonces, lo único que yo considero que me puede llenar mi vacío es mirar hacia adentro. Es realmente ser capaz de estar aquí sin ninguna distracción y estar a gusto conmigo mismo. Eso es lo que yo considero que es realmente amarnos y aceptarnos. Estar bien con nuestras inseguridades, estar bien con nuestras imperfecciones, estar bien y en total acuerdo con nuestros fracasos, aceptarlos, aprender de ellos y luego volver a intentarlo. Entonces, lo que estoy haciendo en estos días es darme el espacio para escribir, darme el espacio para hablar conmigo mismo y cuestionarme
el porqué de muchas cosas. Y básicamente la respuesta general en la mayoría de preguntas es siempre la misma respuesta. Por querer llamar la atención, por querer obtener, por querer tener algo que yo en este momento no tengo. Entonces es un constante mirar hacia afuera, querer algo de afuera, querer a alguien de afuera, y es difícil porque no podemos controlar que una persona esté siempre a nuestro lado, no podemos controlar que el dinero siempre esté en nuestro bolsillo. Entonces dejar nuestra plenitud en manos de cosas de afuera que realmente están sujetas a la ley. Hay una ley que se llama se me fue el nombre concreto de esa ley, pero tiene que ver con que todo se acaba, todo se olvida, todos nos vamos a morir, y poner en manos de cosas tan precarias nuestra plenitud es lo que nos mantiene a nosotros sumergidos en ese vacío. Nunca nos vamos a llenar ni con una persona ni con un hijo, porque cuando ya cumple su mayoría de edad tiene que abrir sus alas y volar. Y ese es el mayor ejemplo. Uno cree que como padre sus hijos le pertenecen, pero en realidad son prestados. Y de hecho la triste realidad es que incluso mueren antes que los padres. Entonces es lo que puedo entender y es lo que me ayuda muchísimo a estar más tranquilo, porque me estoy sujetando de cosas que dependen de mí. Me estoy sujetando de escribir y de compartirlo sin importar si nadie lo lee. Lo estoy haciendo como forma de terapia, como forma de autoconocimiento, para poder corregir, para poder arreglar y para poder moldear a mi gusto mi nueva personalidad, mi nueva actitud frente a la vida. Entonces me estoy sujetando más a valores que de hecho por acá escribí algo sobre eso, sobre valores que tienen que ver conmigo y que están en mi poder, que únicamente depende de si yo lo hago o no. Entonces por acá pongo valores: ser brutalmente honesto. Depende de quién, depende de alguien, depende de mi pareja, depende de mi mamá, depende de mis hijos, depende de mi jefe. ¿De quién depende que yo sea brutalmente honesto? Depende de mí, ¿cierto? Entonces yo tomo la decisión de sujetarme a valores los cuales yo pueda decidir. Y obviamente si yo quiero sentirme bien con algo, con un valor, pues voy a tratar de seguirlo al pie de la letra. Entonces estoy tratando de ser brutalmente honesto. Total responsabilidad. ¿De quién depende que yo sea responsable? ¿De quién depende que yo me responsabilice de mi fracaso? Depende de mí, ¿cierto? Entonces la idea principal de todos estos valores que escribí es la misma. Es agarrarme de cosas que dependan de mí y no de cosas allá afuera. Y eso es básicamente lo que significa para mí mirar hacia adentro. Es agarrarme de cosas que estén aquí adentro, que no estén sujetas a esa ley en donde todo se acaba, todo se olvida y todos nos vamos a morir. Entonces aquí vamos a ver, de hecho lo tercero que escribí, acá está: fracaso y rechazo. ¿Por qué valorar el fracaso y el rechazo ayuda a lidiar con la mayoría de problemas en la vida? Cuando uno fracasa, ya yo lo expliqué, pero lo que uno puede hacer, lo mejor que puede hacer es aprender de ese error para que luego cuando lo vuelva a intentar, pues no cometerlo. Y por eso es importante valorar el fracaso. Y el rechazo es lo mismo, es si yo me acerco a una persona que me interesa y me dice que no le gusto de alguna manera, por alguna razón, lo que me está diciendo es que no somos compatibles y nos estamos haciendo un favor, porque si forzamos esa relación, lo más probable es que termine súper mal. Y es lo que está pasando hoy por hoy. Por estar vacíos y por no ser capaz de enfrentar ese vacío y de agarrarnos de cosas que dependan de nosotros,
accedemos a relaciones en donde nos faltan el respeto, en donde no nos valoran, en donde a la mínima oportunidad de estar con alguien medianamente mejor, pues nos van a abandonar. Y eso lo único que traduce es que no nos valoramos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que alguien más nos valore? Entonces, eso es lo que he podido comprender en estos días, que me he dado la tarea de cuestionarme el porqué de muchas cosas. Y ese es el porqué el cual dejé de seguir mi propósito y de alguna manera dejar de seguir cumpliendo y fallarme por ese lado para luego poder sentirme bien con valores que realmente dependan de mí. Entonces, si vuelvo a hacer videos, van a ser videos que sin ánimo de querer sonar grosero, me salgan de los huevos y compartirlos únicamente por compartirlos. Que no me importa si reaccionan, que no me importa si no comentan, que no me importa si nadie los ve. Mi único propósito sería solamente hacerlos. Valorar el hacer las cosas. Y yo creo que por acá también lo puse. El número 4 es tener un criterio propio, no dejarme llevar por lo que dice todo el mundo. Lo quinto, hacer las cosas a pesar de todo, de a poquito y sin ganas. El número 6, atravesar el miedo. Valorar el atravesar el miedo. Es otra cosa que me ha ayudado mucho, porque independientemente de si siento miedo o no, me estoy animando a hacerlo. Aceptar el dolor y la incomodidad, ser auténtico. Y yo creo que este ser auténtico es importantísimo para sobrellevar con el que dirán. Porque cuando uno le da valor a algo, le quita importancia al opuesto. Entonces, si yo valoro el ser auténtico, el ser yo de forma genuina, obviamente pues me va a importar muchísimo más eso que lo que piensen de mí. Entonces, por eso es importante agarrarse a valores internos que dependan de nosotros para poder sentirnos bien y no sentir ese vacío, y es lo que a mí me está ayudando. Ya que hay acá sigue más, está la familia y muchos otros valores más personales que no necesariamente le ayudan a alguien más, sino que únicamente me ayudan a mí. Entonces, escribí también la escritura, valoro la escritura porque me ayuda mucho a organizar mi mente, a tener claridad mental, a ser consciente de muchas cosas que tengo dentro de mí, y eso me ayuda a poder lidiar con ellas. Entonces ese fue el por qué dejé de grabar y de alguna manera me fallé y dejé de cumplir, para poder encontrar valores a los cuales poder sujetarme e ir a muerte con ellos. Y créanme que me he sentido mucho más pleno en el transcurso de esta semana, escribiendo y decidiendo y estableciendo mis valores y comprometiéndome realmente con aplicarlos, que esos días, casi un mes, en donde me desperté temprano, en donde hice videos, en donde entrené, en donde mostré parte de lo que es mi vida, y me siento muchísimo más lleno de mí en esta semana que todos esos días en donde realmente me tuve que esforzar. Entonces eso es lo que puedo compartir con respecto al tema de por qué dejé de hacer videos.